Bueno, buenos días. Me disculpan si me pongo nervioso, no es lo mismo hablar en vivo que a través de la radio. De todos modos, sentimos un placer inmenso de estar con ustedes en el día de hoy y hemos venido para estudiar la Biblia, las Sagradas Escrituras. Yo sé que hay mucha gente que le gusta escribir. Y actualmente, si usted empezara a escribir un libro haciendo una genealogía o un árbol genealógico de sus antepasados, si lleva ese libro donde un editor o la persona que le va a imprimir ese libro y financieramente lo va a apoyar, va a revisar el libro y con mucha cortesía lo va a recibir y cortésmente también lo va a despedir para su casa. Y de inmediato se vaya y salga de su oficina, va a tomar los escritos y lo va a echar en el zafacón, porque a nadie le interesa empezar a leer un libro donde usted empiece a hablar de su familia. Pero en tiempos bíblicos la cosa era diferente. Por eso en el día de hoy yo voy a hablar un poquito sobre, y me perdonan si utilizo un término que podría caerle un poquito mal a alguien, una de las partes más aburridas que tiene la Biblia. Y de inmediato nosotros pensamos y decimos, ¿cuál es la parte más aburrida que tiene la Biblia para ustedes cuando van a leer? ¿Ah? En el libro primero y segundo de las Crónicas o libro de los Reyes, que empiezan a decir tantos nombres rarísimos que a veces ni siquiera sabemos pronunciar muy bien. Y uno agarra y tira la página y dice, qué bueno que se presentan todos esos nombres, porque así nos dan la oportunidad de avanzar en lo que es el año bíblico, ¿verdad que sí? ¿A cuánto le gusta leer la genealogía bíblica? Casi nadie, son muy pocos. Y definitivamente que a mí no me gustaba tampoco el asunto de la genealogía bíblica. Pero hoy vamos a ver si nos enamoramos un poquito de lo que es la genealogía bíblica, y vamos a hacerlo enfocando esta genealogía para ver de dónde viene nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, San Lucas capítulo 3 también presenta la genealogía de Cristo, pero hay una diferencia bien marcada, como nosotros decimos normalmente, del cielo a la tierra. Parecen ser dos genealogías diferentes. Debo puntualizar, en la mayoría de los casos, la opinión generalizada de los teólogos es que el Evangelio de Mateo se escribió para judíos, y en sus escritos Mateo trata de alcanzar a los judíos, en tanto que Lucas, el único escritor que hay en la Biblia de procedencia gentil, hace su libro para escribirle a los gentiles. Por eso ustedes notarán una belleza, una riqueza de contenido en cuanto a lo que Lucas plasma en sus escritos sobre los gentiles, los samaritanos, la mujer sirofenicia y muchos elementos donde este escritor de origen gentil trata de alcanzar a los gentiles. Y su genealogía, a diferencia de la genealogía de Mateo, Lucas lleva a Jesucristo como descendiente de Adán directamente. Al final de sus escritos dice que Jesús viene de Adán, porque Lucas, como gentil, trata de recordar el hecho de que Jesús vino a este mundo no solamente para salvar a los judíos, como lo presenta Mateo en su genealogía, sino que vino a salvar a la humanidad en sentido general. Y por eso ustedes van a ver esa diferencia. Yo no voy a hablar con lujos y detalles sobre las diferencias que hay de las dos genealogías, solamente quiero puntualizar algunas cosas importantes para que podamos entender este asunto de la genealogía de Mateo. Repito, Mateo es la opinión más generalizada que hay en cuanto a sus escritos. Escribió para alcanzar a los judíos, y para un judío
era muy importante ir al Registro Nacional de la Nación, al Archivo General de la Nación, para demostrar su ascendencia o descendencia, que provenía de Abraham, de David, y pasando por la tribu de Leví, para poder el sacerdote ocupar funciones administrativas dentro del templo. Tenía que demostrar que era descendiente de la tribu de Leví, especialmente de Aarón, quien realizaba el asunto del sacerdocio, y los que trabajaban en el templo tenían que demostrar ciertamente que eran descendientes o ascendientes de la tribu de Leví. Por eso vamos a meternos a estudiar sobre la genealogía de Cristo. Puntualicemos algo. Nosotros particularmente, cuando vamos a hablar de nuestros familiares, si usted tiene algún funcionario importante o es descendiente de alguien importante, usted lo dice con mucho orgullo y hasta lo repite una y dos o tres veces para que sepan que usted es familia de fulano de tal. Y mayormente cuando uno viene de una clase muy pobre, a uno le gusta resaltar eso. Si tiene un alto militar, yo cuando voy a hablar de mi familia, me gusta hablar de mis hermanos. En el campo, por ejemplo, militar, son muy conocidos. Y digo, fulano y fulano, sí, es hermano mío. Pero a nadie de nosotros nos gusta hablar de lo que podrían llamarse parias de la sociedad que están dentro de nuestra familia, porque eso trae vergüenza, ¿verdad? Yo tengo unos 2 o 3 sobrinos, una tercera generación allá. Yo me siento muy bien que digan fulano y fulano son mis hermanos, pero hay unos sobrinos que nos has hecho la vida amarga, difícil. Hay uno especialmente que se ha dedicado a las drogas, se ha puesto muy violento, y todo lo que hay en la casa empieza a recogerlo, se van con él. Y cuando yo tengo que decir, sí, ese muchacho es sobrino mío, me da vergüenza, pero tengo que decirlo. Ese muchacho se ha degenerado tanto, yo tuve que sacarlo de la casa. Enciendo aparatos de sonido, dinero que encuentra, se lo lleva. Y usted lo confronta, y la gente que trabajan con adictos saben de qué estoy hablando. Personas que tienen en su casa ese problema de algún familiar cercano, saben lo que le estoy diciendo. Todavía usted lo encuentra con la mano en la masa y dice, no, no fui yo, fue que eso vino y se pegó de mí. Y te arman un drama, pero yo tengo que decir, así como me siento orgulloso de hablar que en mis antepasados y en mi familia hay gentes honorables, también debo reconocer que hay personas que no valen ni un peso. Pero repito, en tiempos bíblicos y especialmente en tiempos de Cristo, y es por eso que Mateo empieza a hablar de la genealogía de Cristo. Y como nosotros podemos ver ahí en la pantalla, vamos a leer textualmente lo que dice la Biblia así rápidamente sobre la gente que conformaron parte de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Empieza diciendo, tabla de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? De David. Es el primer rey que tuvo, el segundo rey que tuvo Israel, el rey más brillante. Y Abraham, que todos los judíos se sentían orgullosos de decir, nosotros somos descendientes de Abraham. Recuerden que Mateo está escribiendo para judíos. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá padre de Fares y de Zera, cuya madre es Tamar. Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Arán, Arán padre de Abinadab, Abinadab padre de Nazón, Nazón padre de Salmón, lindo nombre Salmón,
Salmón, padre de Booz, o Boaz, como algunas traducciones lo dicen, cuya madre fue Rahab o Rahab, y cuyo apellido nosotros conocemos muy bien. ¿Cuál es el apellido de Rahab? La ramera o la prostituta. Y sigue diciendo allí, cuya madre fue Rahab, Booz o Boaz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y cuando hablamos de Ruth le ponemos un apellido, ¿cuál es? La moabita. Obed, padre de Isaí, padre de rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías, que todos conocemos muy bien su nombre. Pero noten algo importante. Aquí Mateo, para no herir a algunas personas, se abstiene incluso de hacer mención del nombre de esta mujer, porque ocasionó oprobio y vergüenza cuando tuvo su relación con el rey David. Más adelante vamos a ver esto. Yo quiero que noten algo muy importante, y es que en esta genealogía que acabamos de mencionar, ahí hay algunos nombres muy interesantes. De hecho, debo decirle que en tiempos bíblicos, en estas genealogías, sencillamente, en la mayoría de ellas no hay mujeres. Y Mateo es tan fuerte en este sentido que no solamente hace mención de mujeres, hace mención de 4 mujeres. Parece como que Mateo se puso a rebuscar para buscar las mujeres de más baja reputación. Que Mateo incluyera a Raquel o esas mujeres nobles, ¿verdad? Que habla la Biblia, pues uno como que lo deja pasar un poquito, pero de verdad no sé cómo Mateo se atrevió a incluir mujeres en la genealogía de Cristo. El judío temprano por la mañana, cuando se levantaba, oraba de la siguiente manera: Señor, yo te doy gracias porque no me hiciste gentil, esclavo o mujer. La mujer era considerada como una posesión del marido o del padre. De hecho, en estos días he estado leyendo un comentario de Joaquín Jeremías. Es un alemán que se estableció en Jerusalén para estudiar costumbres en los tiempos bíblicos, y lo que él menciona ahí de la mujer es, ciertamente uno logra entender que la mujer no valía ni un peso en tiempos bíblicos, en esa cultura, para nada, no se tomaba en cuenta. Oí aquí, parece que oigo mucho, dice que eso se ha tomado en cuenta, parece todo el tiempo, que la mujer como que no vale mucho, pero las mujeres son valiosas. Y definitivamente es así. Pero en tiempos bíblicos, imaginar un gentil, aquella mujer que se acercó a Cristo Jesús, Sirofeniza, una gentil, Jesús le dijo que el evangelio no era para los gentiles y la comparó como si fuera un perro. Y le dijo: mujer, no está bueno que el alimento de los hijos se le echen a los perros. Para decirle a esa mujer que ellos eran considerados como qué cosa, como perro. El gentil no tenía ningún tipo de valor para el judío. Y hablar de un esclavo, la voluntad de un individuo que era esclavo estaba sujeta a la voluntad del dueño, lo que el dueño quisiera. Y en este sentido, hablar de mujer era lo mismo hablar en esa misma lineación, de manera que la mujer no tenía ningún tipo de valor. Por eso debemos entender perfectamente lo que la Biblia, especialmente en el Evangelio de Mateo, estará queriendo decir cuando señala, apunta a 4 mujeres en la Biblia. Están en rosado, ¿pueden verla? Esas mujeres son Tamar, Rahab, cuyo apellido es la ramera, Ruth moabita y Betsabé,
que fue la mujer de Urías, Eteo, hitita. La mayor parte del tiempo nos vamos a pasar hablando un poquito sobre estas mujeres, porque repito, ¿qué estaría pensando Mateo cuando vino a incluir a estas mujeres en la genealogía de Cristo? Hablemos un poquito sobre estas mujeres. La primera que encontramos aquí en la genealogía es Tamar, quien fuera la mujer de Judá, pero ¿cómo llegó a ser la mujer de Judá? Interesante que debemos destacar en la Biblia. Judá era el cuarto hijo de ¿quién? De Jacob. Recordamos el matrimonio que tuvo con Lea. De ese matrimonio vino Rubén, Simeón, Leví, fueron antes que él, y Judá. Solamente hay que pensar de dónde viene ese muchacho. Judá viene de un programa, de un hogar con muchísimos problemas, donde las mujeres se estaban matando una con otra para ver quién tenía más hijos, y de un hombre irresponsable que tiene 4 mujeres, como fue el caso de Jacob. Y de ahí empezaron a venir todos esos muchachos, y Judá es el cuarto de este matrimonio. Todavía no se había distinguido como alguien grande entre sus hermanos, y fue él quien sugirió vender a José como esclavo, de acuerdo a lo que nos dice Génesis capítulo 37, el versículo 26. Además de esto, el texto bíblico dice que Judá se apartó de sus hermanos y allí conoció a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó, y a través de un matrimonio impío e imprudente con una mujer cananea, Judá engendró 3 hijos, son ellos Onán y Sela. La historia de Judá se encuentra registrado en el libro de Génesis, en el capítulo 38, los versículos del 1 al 5, y allí se nos dice lo siguiente: por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hira, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó el primero Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. Y el último hijo, pasado el tiempo, tuvo otro hijo que llamó Sela, el cual nació en Kesit. Hablemos un poquito de esto. De este matrimonio vinieron 3 hijos. Sela, en el momento en que fue creciendo, Judá vio que ya este muchacho estaba entrado en tiempo en que podía casarse, y se ocupó de buscarle un matrimonio, y la mujer elegida fue Tamar. Cuando se casaron, hay que recordar que en tiempos bíblicos era una bendición tener hijos, especialmente si era un varón, porque así estaba asegurando. Recuerden que las mujeres no tenían mucho derecho en tiempos bíblicos, y cuando tenían el primer niño y era varón, pues le aseguraba ciertas garantías emocionales y financieras. Y cuando esta muchacha Tamar se casó con Sela, el texto bíblico de Génesis 38 dice que este muchacho era malo ante los ojos de Dios, y Dios, ¿qué cosa? Le quitó la vida. Existía en tiempos bíblicos lo que le llamaban la ley del levirato. La ley del levirato, como lo vemos también en tiempos de Booz con Ruth, decía que cuando un pariente se casaba, cuando una mujer se casaba con alguien y ese hombre moría y no había levantado descendientes, el pariente más cercano, en ese caso el hermano, y si no tenía otros hermanos, el pariente más cercano tenía que casarse con esta mujer y levantarle descendientes. Como Sela, cuando se casó con Tamar, no levantó descendientes, entonces se produjo un segundo matrimonio con un segundo hijo, que en este caso es Onán. Capítulo 38 dice que cuando Onán se casó con Tamar, este muchacho tenía tan poca estima el asunto matrimonial, que se había casado con esta muchacha sencillamente para tener relaciones sexuales. Cuando estaban en su intimidad, que llegaba el momento de depositar
la célula masculina para tener hijos, el texto bíblico dice que vertía fuera para no levantar descendiente ¿a quién? A su hermano, y por esta situación Dios, ¿qué cosa hizo? Lo mató, y luego tenía que venir un tercer matrimonio del tercer hijo, que en este caso era Sela. El muchacho todavía no estaba en edad de procrear, o es lo que Judá te había presentado a Tamar, y dejó que el tiempo pasara, pero le hizo una promesa: cuando el tercer hijo esté en condición de dar hijos, entonces te voy a casar con él. Pasó el tiempo, no hubo ningún tipo de compromiso matrimonial, el muchacho llegó al tiempo de dar hijos, de poder embarazar, y sencillamente en Judá se presentó lo que se presenta en muchos de nosotros, cierta cábula. Yo conozco una señora en el barrio que todavía a los cientos y tantos de años se estaba casando. Llegó a tener como 8 o 9 maridos. En el barrio se decía, cada vez que alguien se casaba con esa mujer, decía que se estaba poniendo en fila porque se iba. Y efectivamente esta mujer tuvo muchísimos matrimonios. En el caso de Judá pensaba ya, bueno, pero los 2 hijos se han casado con esta, vamos a prolongar el asunto para evitar el casamiento. Y esto pasó, el tiempo fue transcurriendo, y llegó un momento en que Tamar se enteró de la situación, y Judá fue a visitar su tierra, sus andanzas, y ella dijo, bueno, es la oportunidad de yo engancharlo. El texto bíblico dice que ella se quitó su ropa de viudez y se vistió de prostituta. La historia ustedes la conocen. Judá llegó, ella lo coqueteó, llegaron a ciertas transacciones antes de tener relaciones sexuales, y la promesa fue un cabrito. Pero Tamar inteligentemente le dijo, no solamente esto me puede dar, vaíste de la situación y tú me matas el cabrito, entonces yo quiero que tú me des el anillo, el bordón y el cordón. Ropas o prendas íntimas de Judá. Tuvieron relaciones sexuales. La muchacha a los 3 meses empezó a verse la barriga, y en el barrio se comentó de que Tamar había salido embarazada, y era una oportunidad de Judá salir de ella. De hecho, en tiempos bíblicos, cuando había algún tipo de adulterio, esta mujer debía ser quemada. Y cuando Judá la llevó públicamente para quemarla, entonces la muchacha agarró su plan B y dijo, de quien son estas prendas es el embarazo. Y Judá no tuvo nada más que reconocer que él era el padre de esa criatura. Tremendo eso, pero quiero destacar el hecho que para conseguir esto esta mujer se tuvo que vestir de prostituta. Y quisiera hacer referencia a 2 cosas importantes. Cuando nosotros hablamos que un hijo de Dios teniendo relaciones con prostituta, eso actualmente se está viendo. Pero para que podamos aclarar un poquito el sentido de la palabra prostitutas, ahí en Génesis 38 se usan 2 términos para referirse a una prostitución común y a una prostitución sagrada. Prostitución sagrada, sí. En el tiempo de los cananeos, la religión de los cananeos básicamente se basaba en asuntos de la carne. Ustedes van a leer que los cananeos hacían todo lo que tiene que ver con la carne, el sexo al extremo, pero existía ese término de la prostituta sagrada, que ejercían su profesión en un templo pagano. Y el comentario bíblico adventista dice que no solamente existían prostitutas sagradas, sino hombres invertidos que realizaban sus acciones dentro del templo sagrado, y posiblemente una de estas mujeres, imitando a esto, fue lo que Tamar estaba haciendo. De hecho, ustedes recuerdan una guía de estudio que salió sobre la esposa de Oseas. Algunos han tenido, hay varias posiciones teológicas, algunos han querido explicar algo, pero hay otros que dicen que eso fue literal, cuando Dios le dijo a Oseas que se buscara, ¿qué cosa? Una prostituta, y se casara con ella,
algunos autores piensan que ese tipo de prostituta del templo, prostituta sagrada, fue de la cual, o sea, se casó. Recuerden ustedes más adelante que el Señor se quejaba con el pueblo, que se habían prostituido, que se buscaron otros dioses, y en el libro de los profetas mayores habla acerca de la prostitución, cómo el pueblo se había prostituido para referirse a otros dioses, y posiblemente a esta prostituta se está refiriendo el texto bíblico. ¿Qué pasó con Tamar? Para conseguir algunas cosas, se vistió de prostituta y está incluida en la genealogía de Cristo. La segunda mujer que nosotros quisiéramos presentarle en el día de hoy es Rahab, o Rahab la ramera. Esta efectivamente fue una mujer que conocía muy bien los funcionarios de Jericó. Algunas personas iban a su casa para requerir los servicios de prostitución de esta muchacha, y tal y como dice el libro de Josué en el capítulo 2, donde se narra su historia, luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente y empieza a decir algunos detalles allí donde llegaron los espías. Ella lo entró en la casa, y cuando el rey de Jericó se enteró de que estos muchachos habían llegado a ese lugar, le hizo algunas exigencias, y nosotros sabemos por el texto bíblico que ella escondió a los espías en la parte de arriba y le hizo hacer algunas promesas. Destaco el hecho de que esta mujer ya no era como Rahab la ramera. Esta mujer ejercía su profesión, cobraba por brindar sexo, y decía anteriormente que los funcionarios, me imagino, de Jericó y todas las personas, los hombres, iban a buscar este tipo de servicio. Y yo pregunto, hermanos, si usted fuera a escribir un libro de la genealogía de Cristo, ¿se atrevería a incluir a una mujer como Rahab la ramera? Abiertamente una prostituta, y está formando parte de la genealogía de Cristo. Y la otra mujer, como dice el texto bíblico, ya tenemos hemos hablado de dos mujeres. La primera fue, a ver si me están siguiendo, Tamar se vistió como ¿qué cosa? Como prostituta. La segunda mujer, que se le llama como ¿qué cosa? La ramera. Y ahí tenemos a Ruth la moabita. Su historia en el libro de Ruth ustedes pueden leerla fácilmente. ¿Por qué se le llama a Ruth la moabita? Vamos a la Biblia. En el libro de Ruth, en la Nueva Versión Internacional, en el capítulo 1 leemos lo siguiente, y noten algunos detalles. En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. El nombre era Elimelech, un israelita. Su esposa se llamaba Noemí, y sus hijos Malón y Kelión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron allí a vivir. Y cuando vamos al texto bíblico ahí en el Ruth, en el capítulo 1, seguimos en el versículo 3, dice: pero Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. La una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Malón y Kelión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Y Noemí regresó a la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido con ayuda de su pueblo al proveerle el alimento, y salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino de nuevo que la llevaría a la tierra de Judá. ¿Por qué se destaca en el texto que Ruth era moabita? ¿Quién era Moab? Cuando nosotros vamos a la historia bíblica y en el libro de Génesis acordamos aquella historia en la destrucción de Sodoma y Gomorra, que salió Lot y sus dos hijas y se fueron fuera de la ciudad, y toda la población
allí murieron y solamente quedaron, de acuerdo al texto bíblico, quedó Lot y qué cosa, y sus 2 hijas. Las muchachas dijeron, bueno, ahora no tenemos descendencia, vamos a ser inteligentes, sabias, vamos a emborrachar a nuestro padre y convivamos con él. Emborracharon a Lot, la mayor se acostó con Lot, salió embarazada, y luego la menor al otro día y también salió embarazada, y el primer hijo de ese acto de incesto se llamó Moab, y del otro hijo se llamó Amón. De ahí vienen los moabitas y los amonitas. Noten ustedes, señores, estos pueblos que salieron de ese acto incestuoso se convirtieron en 2 pueblos que le hicieron la vida difícil al pueblo de Dios. Y cuando usted ve a la narrativa bíblica en todo el Antiguo Testamento, se da cuenta que esos pueblos realmente fueron difíciles, tan difícil que en una ocasión Dios predijo de estos 2 pueblos que no entrarían en la congregación de Israel hasta la 10ª generación. Sin embargo, el relato bíblico dice que cuando Noemí y sus 2 hijos se fueron a vivir a la tierra de Moab, allí encontraron los 2 hijos, se casaron con mujeres moabitas, murieron, y entonces estas 2 muchachas, que eran Orfa y Ruth, iban de regreso. Sabemos la historia, Orfa se devolvió, pero Ruth quiso seguir con Noemí, y así fue como pudo entrar en el pueblo de Israel, odiando la advertencia que había, que como nación ellos no podían entrar a Israel. Sin embargo, entraron. Ruth entró y tuvo la aventura de haber conocido un matrimonio allí cuando se casó con ¿quién? Con Booz. La última mujer de la cual quisiera hacer referencia es la de Betsabé. Y aquí realmente esto hiere conciencia. Es difícil. Cuando nosotros leemos la historia de David y la relación que lo envolvió con Betsabé, sabemos, así para resumir, que aquella mujer llamada Betsabé, la esposa de Urías Eteo, un día mientras los gobernantes estaban haciendo guerra, David estaba en la terraza del palacio y contempló a una mujer que se estaba bañando desnuda. La codició en su corazón y la mandó a buscar. ¿Quién es esa mujer? Le dijeron los siervos, bueno, esa es ¿quién? Betsabé, la esposa de ¿quién? De Urías. David debió reaccionar de inmediato. Cuando le dijeron que esa mujer era la esposa de Urías Eteo, de hecho, debemos decir que Urías Eteo era uno de los valientes de David, un hombre fiel que estaba dispuesto a entregar la vida por la causa del rey. Eso de inmediato David escuchó, debió parar las intenciones de adulterio que tenía con aquella muchacha, y más aún sabiendo que era casada, que era la esposa de uno de los hombres fieles de él, debió parar eso. Pero los seres humanos a veces actuamos como bestias, actuamos por instinto, y David se propuso en su corazón tomar a aquella mujer, y efectivamente la tomó, la mandó a buscar y dijo, bueno, busqué a fulana y tal. Y Betsabé parece ser que no puso mucha resistencia. Llegó a la casa presidencial y la mandaron a entrar a su habitación. A lo mejor ella pensó que David la mandó a buscar para orar. ¿Ah? Pero es difícil que un hombre mande a pasar a una mujer ajena a una habitación para orar. Parece que ella sabía realmente a lo que iba, y allí tuvieron relaciones, un acto salvaje. David, un rey brillante, se embarcó en una relación sexual prohibida, y no solamente en esto. Todos sabemos la historia, segundo de Samuel, capítulo 11, 12 y 13, y lo que aconteció allí. Cuando a los 3 meses que la barriga empieza a salir,
Y ella mandó a decir al rey David que está embarazada. En lugar de confesarlo públicamente, David trató de ocultar una falta. Mandó a matar a uno de los fieles soldados que tenía allí. Pero no solamente esto, porque Urías, déjenme decirle algo, estaba casada con Betsabé. Otro de los valientes de David era el padre de Betsabé, llamado Elián, que formaba parte de esos hombres especiales que tenía el rey. Y el padre de Elián, llamado Aitofel, por consiguiente, era el abuelo de Betsabé. La Biblia habla de Aitofel como su consejero espiritual. El texto bíblico dice que cuando Aitofel aconsejaba a Absalón y a David, es como si la voz de Dios estuviera hablando. Y fíjense ustedes, qué barbaridad. David mandó a matar a Urías, uno de sus fieles hombres, por una relación sexual prohibida. Por eso yo digo que a veces nosotros nos gusta jugar con el asunto del pecado, y el que juega con fuego, ¿qué cosa? Se quema. Y hay que llamar la atención, los hombres, no se puede estar coqueteando con las mujeres ajenas. Las mujeres interpretan perfectamente cuando un hombre está coqueteando, y un hombre puede interpretar perfectamente cuando una mujer ajena está coqueteando. Hay que parar. Si David hubiese puesto un alto, un stop a eso que se gestó en su pensamiento, se hubiese evitado muchos dolores de cabeza. Y una de las cosas más aberrantes la cometió el gran rey David con una mujer llamada Betsabé, pero esa mujer también está incluida en la genealogía de Cristo. ¿Ven ustedes por qué le estoy diciendo, hermanos, amigos, que Mateo parece como que se ocupó muy bien en rastrear en el archivo general de la nación judía el nombre de esas mujeres para plasmar la descendencia de Jesús a través de estas mujeres? Además del atrevimiento de colocar mujeres en la genealogía de Cristo, no cualquier mujer, está hablando de las mujeres quizás más perversas que se pudo encontrar para incluirla en la genealogía de Cristo. Y yo pregunto, hermanos, ahora, ¿qué propósito, con qué intención tenía Mateo de incluir a estas mujeres en la genealogía de Cristo? ¿Qué intención? ¿Por qué Mateo está incluyendo a estas mujeres? Mateo 1:21, que fue el texto inicial, que Cristo nació de una mujer llamada María para salvar al mundo de qué cosa, de sus pecados. Hermanos, a veces yo me siento medio inquieto porque veo el pueblo de Dios, la iglesia adventista, muy tímida en lo que tiene que ver la predicación del evangelio. Cristo no vino a salvar a justos, Cristo vino a salvar a pecadores. Y en su accionar con la sociedad encontramos a un Jesucristo identificado con las necesidades del ser humano. Una mujer que ha sido despreciada y abandonada por un esposo que no desea cumplir con ella, tiene necesariamente que tener problemas, si nosotros estamos llamados como Cristo Jesús, y aquí lo quiere ilustrar Mateo, a trabajar personas como Tamar, que han sido despreciadas por sus esposos. Pero también Cristo en Mateo 21, cuando está diciendo que vino a salvar al mundo de sus pecados, lo que está diciendo es que mujeres que son prostitutas, como Rahab la ramera, también tienen derecho a la salvación. Cuando la iglesia adventista del séptimo día ha puesto empeño e interés a rescatar personas como mi sobrino, que son parias de la sociedad, nosotros somos muy tímidos, hermanos, en la predicación del evangelio, y esos tiempos tienen necesariamente que cambiar. De verdad se lo digo, a veces veo la iglesia como muy tímida. ¿Quién de nosotros ha hecho plan para atraer a esas personas que están sucumbiendo literalmente ante el pecado? Campañas evangelísticas. El mismo Señor Jesucristo dijo cuando preparó aquella gran fiesta
mandó a invitar a los altos y empezaron las excusas. Dígale que yo no puedo ir a esa fiesta porque estoy ocupado. Compré un carro nuevo y tengo que disfrutarlo. Yo compré una finca y tengo que ir a atender esa finca. Y cuando la gente rechazó la invitación de Cristo, entonces el Señor mandó a llamar a aquella clase que es despreciada. Traigan a los ladrones, a la prostituta. Lo importante es que se llene mi casa. Hermanos, necesitamos esto, hablar más de eso, porque pienso, y lo digo por mí, a veces estamos viviendo un evangelio muy cómodo, y la verdadera grandeza y lo que se disfruta del evangelio es cuando usted tiene la oportunidad de traer gentes que están allí viviendo en la miseria del pecado para que vengan a conocer de Cristo. Personas en las cárceles que están esperando que nosotros prediquemos el evangelio. Y personas como Rahab la ramera, que abiertamente son prostitutas, también tienen derecho a la salvación. Cristo fue muy resistido en la predicación de su evangelio porque decían: pero ¿y qué clase de hombre es este? Que se junta con los ladrones, con las prostitutas, con los publicanos. Es un asunto que a veces no los entendemos. Yo creo que es muy bueno visitar las casas y hablar de los amigos que son nobles y distinguidos. Pero ¿quiénes de nosotros alguna vez hemos hecho un plan para atraer ese tipo de gente? Yo creo que a veces hasta estigmatizamos a aquellos que se dedican a trabajar con ese tipo con esa clase. Imagínense que yo salga de aquí y ustedes me vean ahora allí en la feria con un libro en la mano llamado la Biblia, predicándole a todas esas mujeres que andan en la calle. Cuidado que el pastor anda buscando lo suyo. Esa es la cultura que tenemos, hermanos, y tenemos necesariamente que ir cambiando con esos patrones, porque estudiar la Biblia, los evangelios y ver cómo Cristo accionaba, Jesucristo ponía mucho interés en llamar a los pecadores. Ahí tenemos a Lucas. Conoció del Señor, de la obra de Cristo, y aceptó a Jesús como su Salvador personal. Pero el caso de Mateo, cuando Jesús le llamó que era un publicano, y hablar de publicano era decir lo mismo que un ladrón. Si usted fuera a emplear a alguien en su empresa, ¿usted se atrevería a contratar a alguien a sabiendas de que es un ladrón? No, le sacamos el pie a esa gente. ¿Quién de nosotros se atrevería a emplear a una mujer que por las calles se la esté buscando y que se llama prostituta? No, yo, imposible en mi empresa. Bueno, pero la empresa de Cristo, los primeros discípulos que Cristo llamó, la gran mayoría eran personas desechadas por la sociedad. Una Tamar, una Rahab la ramera, la otra que hacía mención, ¿cuál es? Ruth la moabita, con un antepasado de gente malísima. Cristo la llamó, y dentro del pueblo de Israel consiguió hasta un buen novio y un esposo, que fue Booz, y de ahí va la línea genealógica de Cristo. Y finalmente esta mujer llamada Besabet, que para mí no valía ni un peso. Sin embargo, esta mujer que fue engañada, que participó de lo más profundo del pecado, Dios la tiene lista, inscrita en el libro de la vida cuando Jesús venga. Tenemos definitivamente que romper con ese esquema. Es muy bueno hablar a la gente que nosotros sabemos que no nos van a rechazar, pero mucho mejor es cuando alguien que está lleno de pecado, que ha tenido un historial, una mujer que fue rechazada por su familia porque alguien algún día la violó y tiene que ejercer la prostitución. Esas son la gente que necesitan de nuestras orientaciones. Y pienso sinceramente, hermanos, amigos, que Dios permitió e inspiró a Mateo para que colocara a esas mujeres y seguir martillando con el hecho de que Cristo llamó
a los pecadores para salvar a pecadores también. Y mujeres como la que acabamos de estudiar y que forman parte de la genealogía de Cristo, un día estarán con Cristo en el reino de los cielos. Y nosotros estamos aquí, a veces tenemos la dificultad. Hermanos, vamos a dejar la comodidad de nuestros hogares, vamos a interesarnos más en la gente. Y el ministerio de Cristo estuvo dirigido a personas que ciertamente necesitan de orientaciones espirituales. Dios le bendiga. Vamos a orar. Querido amante Padre que estás en los cielos, las cosas que se escribieron para nuestra corrección y enseñanza se hicieron. Al estudiar la vida de estas mujeres que nos representan de una manera u otra, nosotros queremos agradecerte porque Cristo nació de una virgen llamada María, con el propósito de salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias te damos por su ministerio, desarrolló en favor de aquellos necesitados, de aquellas personas que venían arrastrando con muchas cargas, porque los religiosos decían que estaba bajo la gracia de Dios, y sin embargo el ministerio de Cristo trae esperanza para estas mujeres y también esperanza para nosotros. Por eso en esta mañana te servimos, te agradecemos por tus bondades y gracias porque hoy podemos vivir con la frente bien en alto, pues Cristo Jesús ha hecho la redención que se necesitaba para salvar al ser humano. Dirígenos, permite que esta iglesia de Piantini en sus actividades misioneras de esta tarde también pueda alcanzar a esas personas que necesitan escuchar acerca de un Salvador tan bello, tan maravilloso como es Cristo Jesús. Continúa con nosotros hoy y siempre. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos y en su nombre agradecemos.